¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, como decía Fanny, este taller de graduado en esta oportunidad es de una charla, un encuentro sobre la temática de juicio de filiación y que estaremos dando. Mi nombre es Néstor Solari y estaremos dando con María Cecilia Tuzdevich este, aspectos que tienen que ver con, con el juicio de filiación, en particular o más específicamente ya en relación a la caducidad y a la prueba. Este, en primer lugar, la aclaración de, cuando hablamos en este caso, a los fines del curso, cuando hablamos de juicio de filiación, hacemos hincapié en una aclaración previa que tiene que ver con, como todos sabemos, actualmente en relación de la filiación hay tres fuentes filiales: por naturaleza, por adopción y por técnicas de reproducción humana asistida, de conformidad al 558 del nuevo código, ¿no? En esta oportunidad, aclarando previamente, cuando hablamos del juicio de filiación, nos estamos refiriendo a la filiación por naturaleza, es decir, a la primera de las fuentes filiales, que en este caso puede ser, como sabemos, la filiación por naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial. Y entonces estos aspectos están dirigidos o apuntados, digamos, a lo que sería clásicamente el juicio de filiación, que en realidad es la problemática jurisprudencial mayoritaria que se presenta o que se ha presentado siempre, porque si bien en los últimos años este, hay toda una referencia o una especificidad en lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida, eh, está dado más acerca esta cuestión de las técnicas en cuanto a lo novedoso, y a lo actual. Pero recuerden ustedes que siempre en la jurisprudencia, en este caso argentina, los casos de judicialización de filiación, de juicios de filiación, han sido en relación a la filiación por naturaleza. Por lo tanto, tiene una serie de complejidades y de situaciones, históricamente y actualmente en relación a nuevas situaciones, y por lo tanto, cuantitativamente hablando, eh, el juicio de filiación por naturaleza sigue siendo un, un contenido, digamos, cuantitativamente hablando, diferencial respecto a las otras fuentes de la afiliación. Porque conlleva, digamos, toda una situación en la cual naturalmente, si nosotros vamos a los registros civiles y vemos las inscripciones diarias, en su gran mayoría son filiación por naturaleza. Es decir, la filiación por las técnicas y aún por adopción, en ese universo tienen un número de porcentual, me refiero, reducido. Y en consecuencia, las inscripciones diarias, en lo que hace a los recién nacidos, tiene un impacto cuantitativo casi elevadísimo en relación a ese 100% de la llamada afiliación por naturaleza. En este caso, tanto matrimonial, si lo fuere, como extramatrimonial. Y fundamentalmente en esta última especie, la filiación eh, por naturaleza extramatrimonial es la que más problemática genera en cuanto a la judicialización, en relación a distintas cuestiones o aspectos que tienen que ver con esta situación, ¿no? En primer lugar, eh, vamos a hacer unas aclaraciones respecto a la legitimación activa de estos juicios de filiación por naturaleza, ¿no?
este, en relación a algunas particularidades. Obviamente cuando eh, hacemos referencia al juicio de filiación, está referido a aquella persona cuya filiación pretende ya sea emplazar o desplazar. Emplazar si no fue reconocido o desplazar si, habiendo sido reconocido, pretende negar ese vínculo filial o cuestionar ese vínculo filial. Por lo tanto, en primer lugar, digamos, la legitimación activa está fuera de discusión y después eso lo vamos a ver con los aspectos que tienen que ver con la caducidad incluso. El primer interesado es el propio hijo, ¿no es cierto?, de aquel de cuya filiación se trata. Pero también tenemos, en cuanto a la legitimación activa, un importante número de casos judicializados respecto de la representación legal. Más concretamente, de la madre en representación al hijo menor, en este caso en el ejercicio de la responsabilidad parental, en la cual, y estos son los casos cuantitativos más importantes de juicios de filiación, hay un juicio de filiación extramatrimonial por el no reconocimiento voluntario del progenitor, normalmente el padre, y entonces la madre, en representación del hijo menor de edad, demanda al supuesto padre o progenitor, que es al que se refiere digamos, el artículo 582, y en consecuencia, en los casos de filiación extramatrimonial, la legitimación activa, en la práctica, la mayoría de las veces no lo hace el propio hijo, digamos, por derecho propio, que obviamente lo puede hacer en cualquier momento, sino que se da este fenómeno o esta realidad de que, y sobre todo en los primeros años de vida, la que ejerce la legitimación activa es la madre en representación del hijo menor de edad. Esa es una aclaración. La otra aclaración tiene que ver con que en nuestro derecho, ya desde el año 1985 y que se mantiene en el nuevo código, se ha incorporado la legitimación activa al Ministerio Público en los casos de inscripciones de filiación en relación a una paternidad desconocida, ¿no? Que en el régimen actual está referido o se refiere a esto el 583, en el sentido de, como todos ustedes saben, cuando se produce la inscripción en el registro civil, en esta circunstancia, la madre debe proporcionar o tendría que proporcionar los datos eventualmente, si la inscripción es respecto de un padre desconocido, los datos de este progenitor, a los fines de que el registro civil comunique al Ministerio Público quién tiene, además de la propia madre, obviamente, y del hijo en su caso, y los que tuvieran interés, el Ministerio Público. La diferencia con respecto al régimen anterior, decía, esto ya está, esta legitimación activa del año 1985, pero en el año 1985, con la ley 23.264 de filiación y patria potestad, la entonces ley de filiación y patria potestad, del 85 al 2015, que es cuando comienza a regir el nuevo código, la legitimación del Ministerio Público dependía de que la madre le dé el consentimiento para esa legitimación. Por lo tanto, si no tenía el consentimiento para ejercer la acción, para entablar la acción, no podía el Ministerio Público, Ministerio Popular, plantear la acción. Ese consentimiento, en el criterio anterior de la jurisprudencia, se discutía o había dos criterios jurisprudenciales. Uno que decía que bastaba ese consentimiento inicial para que el Ministerio Público pudiera no solamente iniciar, sino continuar hasta la eventual sentencia de filiación. Pero había otro criterio jurisprudencial que decía que ese consentimiento inicial debía ser mantenido por la madre en este caso, porque si ella se arrepentía o revocaba ese consentimiento, ya aún entablada la acción, etc., el Ministerio Público no podía continuar con la acción. El criterio que prevaleció es el primero, diciendo que
bastaba ese consentimiento inicial y por lo tanto una vez que ya había sido dado ese consentimiento, ya podía eh, este, transitar la acción hasta la sentencia, aún en el caso de que la madre se arrepintiera de esta situación. En el régimen actual, esto cambió, o sea, de acuerdo al 583, un cambio importante, porque en los términos actuales del 583, la legitimación activa del Ministerio Público ya no depende del consentimiento de la madre. Es decir, en la actualidad, y de acuerdo al nuevo código, la legitimación activa en esta circunstancia de la inscripción de un registro civil con padre desconocido, el Ministerio Público ya tiene, el Ministerio Popular ya tiene la legitimación activa de pleno derecho. Lo que pasa es que va a depender naturalmente de la información que provea la madre, en este caso, porque en una situación donde la madre no dé la información, si bien formalmente tiene la legitimación activa, no habría acción, porque obviamente no podría demandar contra cualquiera o a toda indiscriminadamente a cualquier persona, con lo cual fácticamente, para que se dé la situación, tiene que haber de alguna manera información de la madre. Pero eso es otra cosa, es decir, una cosa es la información, que eventualmente la tiene o no el Ministerio Público para iniciar la legitimación activa, y otra es, que es lo que tiene que quedar claro, que lo tiene de pleno derecho sin necesidad del consentimiento formal respecto de la madre, que en este caso condice más con el resguardo del derecho a la identidad o la realidad biológica, que tiene protección o garantía constitucional en este caso, y por lo tanto está dado en ese contexto esa ampliación de la legitimación activa. Otra cuestión que también en cuanto a la legitimación activa es importante señalar que, tratándose de la impugnación de la afiliación matrimonial, ahora hay una ampliación de la legitimación activa, porque en el régimen anterior, como saben, el que estaba legitimado era el marido y el propio hijo, obviamente, pero no estaba legitimado, de acuerdo al 258, 259 y 260 del viejo código, no estaba legitimado la cónyuge, la mujer, la madre en el caso, ni el tercero, eventualmente padre biológico. Eso había planteado varias declaraciones de inconstitucionalidad, digo, en el régimen anterior, en virtud de esta restricción de la legitimación activa, pero ahora, en el 590, tratándose de la impugnación de la afiliación presumida por ley, es decir, por la matrimonial, dice: la acción de impugnación de la afiliación del o la cónyuge de quien da a luz puede ser ejercida por este o esta, por el hijo, por la madre y por cualquier tercero que invoque un interés legítimo. Es decir, que ahora se ha ampliado la legitimación activa en relación a que podrían impugnar esa afiliación, acción de impugnación de la afiliación presumida por ley, todos aquellos que tuvieran un interés legítimo en esa circunstancia. Ahora, y eso implica una ampliación de esa legitimación activa. Ahora, en el artículo 589, en el anterior, introduce un elemento que puede llegar a generar una restricción a criterio o a consideración del juez, porque fíjense que dice: él o la cónyuge de quien da a luz puede impugnar el vínculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad, de separación de hecho o de muerte, mediante la alegación de no poder ser el progenitor, o que la filiación presumida por ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad con las pruebas que la contradicen, o, y ahí está el agregado, en el interés del niño. Es decir, si bien el 590 amplía la legitimación activa a todo tercero interesado para impugnar la filiación matrimonial, el 589 introduce
un elemento de valoración por parte del juzgador, pudiendo eventualmente a ese que tiene un interés legítimo, de acuerdo a 590, negarle la legitimación activa en el interés del hijo. Ojo que esto no es intrascendente porque esto empezó en el viejo código, cuando se planteaba la inconstitucionalidad, sobre todo para la legitimación activa del padre biológico, habiendo tenido un hijo con una mujer casada, en la cual solamente tenía el marido y el propio hijo. En ese camino del planteo de inconstitucionalidad en el viejo código, respecto del padre biológico, la Suprema Corte de Buenos Aires este, con posterioridad a un fallo, en realidad voy en el orden, un fallo que primero fue de la Suprema Corte de Mendoza, había introducido lo que ahora está en esta norma de 589, una situación, una consideración diciendo una distinción totalmente arbitraria, eh, siendo la siguiente. En el caso, un padre biológico había impugnado la filiación, o pretendía, perdón, impugnarla en el viejo código, impugnar la filiación porque con quien había tenido un hijo era una mujer casada. Y entonces, como todos sabemos, producido el nacimiento de un hijo, una mujer casada, tiene por padre al marido, sobre la base de la presunción de que todos los hijos nacidos de la celebración del matrimonio, hasta los 300 días posteriores a la disolución, anulación, etcétera, se presume que no son hijos del marido. Y en consecuencia, el padre biológico, pretendió impugnar, ejercer él la impugnación de ese hijo para asumir después la correspondiente filiación. Bueno, en ese contexto, la Suprema Corte de Buenos Aires y en otro precedente posterior, perdón, la Suprema Corte de Mendoza y después otro precedente, la Suprema Corte de Buenos Aires, en el viejo código, habían dicho, y en este caso había planteado la inconstitucionalidad de la restricción de que solamente lo tenía el marido, ¿no es cierto? En ese caso, la jurisprudencia introdujo una distinción, diciendo, depende la legitimación activa. Y esto es muy importante porque fíjense que es una forma, digamos, me parece vieja de razonar indirectamente para negar esta legitimación activa. Dice, depende. Si la madre cesó la plena comunidad de vida con el marido, es decir, si al menos hay una separación de hecho, entonces el tercero interesado, el padre biológico, perdón, estamos en el viejo código, tiene la legitimación activa y se debe declarar la inconstitucionalidad entonces. Pero si la madre que tuvo un hijo casada mantiene la plena comunidad de vida con el marido, el padre biológico, el presunto padre biológico, no tiene la legitimación activa porque estaría afectando la paz familiar. Fíjense, esto es la palabra, ¿no? La paz familiar. Cuando está en juego el derecho a la identidad y la realidad biológica. Digamos, tiene que ver más con una introducción o introducir un aspecto que tiene que ver más con una cuestión ética o moral que con una realidad biológica en este caso. Y entonces en el caso de Mendoza, se hizo esa distinción diciendo, bueno, si la madre continúa viviendo con el marido, dice, bueno, de alguna manera por una cuestión afectiva, el marido será el padre, y será en todo caso el marido el que pueda plantear o el hijo en su momento, pero no el tercero interesado. Con lo cual esto, porque el argumento era que en el interés del niño venía un tercero ajeno al matrimonio a afectar esa paz familiar, cuando que el marido y la mujer seguían conviviendo en plena comunidad de vida.
Y entonces en esa interpretación se decía, este tercero es ajeno. Fíjense que este tercero es ajeno, el padre biológico. Eso es negar una realidad o cubrir bajo una ética y una moral totalmente perversa, de decir, bueno, porque la mujer en realidad tuvo un hijo con otro, hagamos de cuenta que no tuvo nada, dice, vamos a decirle a este chico que tiene por padre al marido. O sea, encubre toda una ideología y una ética, que esto pudo haber dicho hace 70 años, podría haber sido válida, porque estaba dentro de una ética o una moral social aceptada, pero hoy en base a todas las realidades y partiendo del derecho mismo de la realidad biológica, este, parece que es insostenible. Entonces ahí, y eso después digo, lo legitimó un fallo en el viejo código de la Suprema Corte de Buenos Aires que había negado la legitimación activa al padre biológico en la provincia de Buenos Aires, porque decía, este tuvo relaciones con una mujer casada que quedó embarazada, dice, y la mujer casada sigue viviendo con el marido. Entonces dice, no, este es un tercero. Imagínense ustedes esta ética, eso me parece totalmente impresentable desde el punto de vista de una elemental valoración que puede ser en la actividad. Entonces, decir que en el interés del niño va en contra de saber esa realidad biológica me parece contradictorio, porque si yo tengo que analizar el interés superior del niño, en ese caso, claramente es indagar acerca de esa realidad biológica. Porque incluso, aún siendo el padre biológico y la madre siguiendo viviendo con el marido, hay otras soluciones jurídicas, como por ejemplo la adopción de integración o el progenitor afín. Pero de ninguna manera negar o hacer como que no pasó nada, ocultando, porque en definitiva termina siendo un ocultamiento de la realidad biológica, convalidado por el ordenamiento jurídico. Y entonces ahí esa frase me parece que es importante tener en cuenta porque puede llegar a ser eh, peligrosa, porque ahora en el 589 le da al juez, y entonces el juez hoy puede decir, sí, el padre biológico tiene la legitimación activa en principio porque tiene un interés jurídico, claramente, dice que el padre biológico, pero el juez puede decir, no, por la madre con quien tuvo un hijo, en realidad sigue viviendo con el marido. Y entonces no tiene la legitimación activa porque afectaría el interés del niño. Por eso digo, ojo eso, porque me parece que es totalmente eh, inválido pensar en ese contexto, pero bueno, lo cierto es que en el 589 está, y entonces se da esa posibilidad o esa situación. Y finalmente, en relación a la legitimación activa de estas acciones de filiación, también aclarar que en la impugnación del reconocimiento de la filiación extramatrimonial, tanto en el viejo código como en el nuevo código, dice que pueden tener la legitimación activa todos aquellos que tienen un interés jurídico. El dilema, tanto en el viejo código como en el nuevo, que no lo solucionó, es si el padre reconociente, es decir, en una filiación extramatrimonial, si el padre reconociente, es decir, el que fue al registro civil a reconocer el hijo, o extramatrimonial, yo tuve un hijo con una mujer soltera, digamos, un hijo extramatrimonial. Voy al registro civil a reconocerlo, que es la forma, obviamente, en la filiación extramatrimonial. La pregunta es si ese progenitor reconociente puede después, en los términos de la acción, ser el legitimado activo para impugnar la filiación, el reconocimiento de la filiación extramatrimonial. Eh, Obviamente tiene un interés legítimo, pero tanto la jurisprudencia anterior como la actual indican en general que no tiene la legitimación activa porque él fue el que reconoció y entonces estaría yendo contra sus propios actos y además porque el reconocimiento es irrevocable, con esos argumentos, digo. Eventualmente, dice la jurisprudencia, lo que tiene es la acción de nulidad por vicio del consentimiento del acto jurídico si alega y prueba que él al momento de reconocer creía que era el padre y después tomó conocimiento que no era el padre. Es decir,
pero ahí iría por nulidad del acto jurídico del reconocimiento y no por, en sentido técnico, una acción de impugnación de la filiación. Yo creo que, al contrario, creo que, como sostienen algunos en jurisprudencia, tiene la legitimación activa porque el eje o el fundamento acá es la realidad biológica. Estamos hablando siempre en filiación por naturaleza, ¿no es cierto? Y entonces, por más que haya contradicción o teoría contra los propios actos, la ley debe indagar una realidad y no ocultar esa circunstancia. Por lo tanto, me parece que en el estado actual la postura correcta debe ser que tiene la legitimación activa, lo cual no desvirtúa esto que decíamos de la irrevocabilidad del reconocimiento, porque la irrevocabilidad del reconocimiento está dado en forma extrajudicial, en el sentido que yo, si fui a reconocer un hijo en registro civil, no me puedo ir a los 20 días a decirle al registro civil, no, en realidad, mire, yo no soy el padre, en ese sentido es irrevocable. Pero cuando hay una acción de filiación, el que modifica el estado de familia es la sentencia, no mi voluntad. Mi voluntad, en todo caso, ha sido para poner en marcha el juicio a través de la legitimación activa. Pero si hay desplazamiento de la afiliación, es por sentencia judicial, no porque yo me arrepentí y dije, fui al registro civil y dije, no, este no es mi hijo. En ese sentido, el reconocimiento es irrevocable, pero no en el sentido de abrir la posibilidad para que en una sentencia judicial, con el debido proceso, la defensa en juicio, etc., se pruebe justamente lo contrario. Y en ese caso, lo que va a regir es la sentencia, sea de desplazamiento o de confirmación respecto de esta afiliación. Pero bueno, ese sería un poco la discusión, digamos, que se da en el contexto actual respecto a estos aspectos que hacen a la legitimación activa. Si les parece, vamos abriendo, Cecilia, para poder eh, ver el tema de Dale, la prueba perfecto. y la caducidad. Sí, exactamente. Ahora vamos a abordar, aclarado el tema de las legitimaciones activas, vamos a adentrarnos en dos cuestiones específicas, que es el tema de la causidad y de la prueba. Son dos aspectos que tenemos como objetivo en el presente taller. Cuando hablamos de la caducidad y de la prueba en las acciones de estado de familia, me parece importante tener presente cuáles son los caracteres de estas acciones de familia. Con lo cual, ¿de dónde surgen estos caracteres del artículo 576, que justamente dice: el derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya adquiridos están sujetos a prescripción. ¿Cuáles son los caracteres de los estados de familia? Son los caracteres que surgen de las acciones en general, que tienen en sí la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, pero que están sujetas a caducidad, y esto es importante, tener presente el tema de las caducidades, porque lo que sí vamos a ver es que el hijo o hija tiene la posibilidad de reclamar en todo tiempo, pero los otros legitimados activos que estuvo mencionando el doctor son los que se encuentran limitados a una caducidad. Es decir, las acciones de estado de familia son imprescriptibles, pero están sujetas a caducidad. Acá tenemos que pensar un poco qué es de donde vienen las discusiones del fundamento de la caducidad. ¿Cuáles son los fundamentos para establecer estos plazos de caducidad? En principio, podemos decir que, o podemos encontrar un fundamento en la existencia de esta caducidad en la consolidación del estado de familia del que se goza. El otro fundamento que podemos decir es la estabilidad de los vínculos familiares. El otro es la seguridad jurídica que dan el establecimiento de estos plazos, pensando, ¿no?, en las relaciones de familia.
Claramente, en un ratito vamos a advertir algunas críticas a estos fundamentos, porque por un lado tenemos una caducidad para, por ejemplo, el caso de los terceros interesados, donde podría ingresar el marido de la madre, por ejemplo, el caso mencionaba el doctor. Para él tenemos un plazo de caducidad. Ahora el hijo lo tiene en todo tiempo, entonces podría romperse esa seguridad jurídica con la acción entablada por el propio hijo que lo tiene en todo tiempo, es decir, no está sujeto a caducidad el derecho a reclamar la filiación para el hijo, para él no hay un plazo de caducidad. Sí, recordemos la diferencia entre caducidad y prescripción, que la caducidad es un modo de extinción de ciertos derechos en razón de la omisión de su ejercicio durante un determinado tiempo. Y la prescripción en realidad es una defensa que va a tener el legitimado pasivo frente a cuando se entabla esta acción. En general, las diferencias entre caducidad y prescripción, importante tenerlas presentes. Como les mencionaba, hay bastantes críticas al establecimiento de este plazo de caducidad y al mantenimiento de los plazos de caducidad. Estos plazos de caducidad, como mencionaba el doctor, al abordar el tema de las legitimaciones, también estaban previstas en el Código de Vélez Arfiels y se mantienen en el Código Civil y Comercial, con algunas diferencias que las vamos a abordar. Para hacerlo de una manera metodológica, vamos a abordar las caducidades en cada una de las acciones, para que quede bien claro cuál es la caducidad en cada una de los tipos de acciones, ya sea de las acciones de emplazamiento o de desplazamiento. Si nos remitimos un poco a lo que es un poco de historia en la filiación, en materia de filiación, desde la sanción de la ley 23.264 y en actualidad, conforme el artículo del Código Civil y Comercial, el derecho del hijo a reclamar su filiación o a impugnarla, es decir, lograr este desplazamiento, puede ser entonces ejercido en todo tiempo, es decir, no está sujeto a caducidad. Esto nos tiene que quedar claro. El hijo o hija en todo tiempo puede iniciar este juicio de filiación. En realidad, la caducidad es para los otros legitimados. Los otros legitimados van a ver caducar su derecho si no entablan la acción en el tiempo establecido por la ley. Como por ejemplo sucede con el marido de la madre, que se encuentra emplazado en el estado de padre del hijo, que ella ha tenido, y que el marido de la madre no accione dentro del plazo de un año desde la inscripción del nacimiento, salvo, esto también lo vamos a abordar en un ratito, salvo que pruebe no haber tenido conocimiento del parto, en cuyo caso la caducidad es desde que tuvo conocimiento que el niño o niña puede o podría no ser su hijo o hija. Pero para el hijo no hay un plazo de caducidad. Y acá es con esta diferencia de que si el hijo no tiene un plazo de caducidad, pero los otros legitimados sí, es donde vienen las críticas a los fundamentos del establecimiento de los plazos de caducidad, porque si en realidad decimos que es por una cuestión de seguridad jurídica, pero en realidad si el hijo puede reclamar en todo tiempo, eso caería. Son algunas críticas que podemos encontrar al establecimiento de los plazos de caducidad. Lo cierto es que los plazos de caducidad están establecidos por la ley, y si no pedimos una eventual inconstitucionalidad y ejercemos la acción fuera de tiempo, corremos el riesgo en realidad de no poder reclamar esa afiliación, o ya sea una impugnación o un emplazamiento, por estar caduco el derecho. O sea, no es un plazo de prescripción, es un plazo de caducidad. Y esto es importante tener presente al momento de iniciar un juicio de filiación. El tema de los plazos es fundamental cuando no vamos por el hijo o la hija, es decir, por los terceros que quieran reclamar un emplazamiento o desplazamiento. Bien. Vamos a empezar con los plazos en el caso de la acción de reclamación de la filiación. Cuando hablamos de las acciones de reclamación de la filiación, es aquella en la cual el hijo o su representante legal demanda al supuesto padre o madre que no ha reconocido voluntariamente la filiación.
Las reglas generales de esta acción las encontramos en el artículo 582, que dice que el hijo puede reclamar su filiación matrimonial contra sus progenitores si no resulta de la inscripción en el registro del Estado civil y capacidad de las personas. La acción debe entablarse contra los cónyuges conjuntamente, porque en el caso de matrimonio, que está la presunción que mencionaba hoy el doctor. El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial contra quienes considere sus progenitores. Y en el caso de haber fallecido alguno de los progenitores, la acción debe ser dirigida contra sus herederos. Con respecto a estas acciones, como les venía adelantando, pueden ser promovidas por el hijo en todo tiempo. Sus herederos pueden continuar la acción iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo persona incapaz. Si el hijo fallece, esto veamos bien, prestemos bien atención a los plazos. Si el hijo fallece antes de transcurrir un año computado desde que alcanzó la mayor edad o la plena capacidad, o durante el primer año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus herederos por todo el tiempo que falte para completar dichos plazos. Entonces, estos son los plazos que se tienen para reclamar la filiación matrimonial contra los progenitores. En el artículo 582 encontramos estos plazos. Sí, lo que van a encontrar a lo largo de todo lo que es la normativa de filiación es que esta disposición no se aplica en los supuestos de técnica de reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento previo informado del libro con independencia de quienes hayan aportado los gametos. Esto lo van a encontrar en cada uno de los artículos de referentes a filiación. Entonces, estos son los plazos con respecto a lo que es la reclamación de la filiación. Por otro lado, tenemos las acciones de impugnación de la filiación que estaba mencionando el doctor cuando hablaba de las legitimaciones activas. De manera resumida, para tener presente cuáles son todas las acciones de impugnación que establece la ley, son las siguientes. Tenemos la impugnación de la maternidad, la impugnación de la filiación presumida por la ley, la negación de la filiación presumida por la ley, la impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley y la impugnación de reconocimiento. A través de estas acciones lo que pretendemos justamente es desplazar el vínculo, no emplazar, sino justamente desplazar a quien figure como padre o madre del hijo o hija. Y estas son las impugnaciones previstas por la ley. La primera que tenemos es la impugnación de la maternidad, que surge del artículo 588. Lo que dice el artículo 588 es que en los supuestos de determinación de la maternidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 565, el vínculo filial puede ser impugnado por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es desplazar a quien figura como madre. Esta acción de impugnación puede ser interpuesta por el hijo, por la madre, él o la cónyuge y todo tercero que invoque un interés legítimo. Entonces, esta es la legitimación activa de la que hoy conversábamos. ¿Cuándo es la caducidad en esta acción? La acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se conoció la sustitución o incertidumbre sobre la identidad del hijo. El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. Este tipo de acción de impugnación de la maternidad, en jurisprudencia donde se ha visto mucho en el último tiempo, en los casos de gestación por sustitución. ¿Por qué? Porque en algunas de las herramientas que se tienen para poder proceder en lo que es gestación por sustitución, una es las acciones que se entablan con anterioridad a el procedimiento, es decir, que creo que es la más prolija. La acción más prolija en gestación por sustitución es lograr la autorización previa para llevar el proceso. Pero otra opción es la impugnación de la maternidad en los casos de gestación por sustitución. Manera de ejemplo en el que en último tiempo se han visto algunos fallos de este tipo de acción, más allá de los casos
anteriores o clásicos, por decirlo de alguna manera. Pero este tipo de acción es utilizada en algunos casos de gestación por sustitución como una de las herramientas legales al no estar prevista como una técnica aceptada, no está ni prohibida ni permitida, con lo cual son herramientas legales. Entonces, el Porque tema además, del plazo perdón, de caducidad, sí. una aclaración, justamente porque en línea a lo que vos decías, en el artículo 562, referido a las técnicas de reproducción humana asistida, dicen que el hijo nacido por técnica de reproducción humana asistida tiene por madre a la que da luz. Claro, Con lo cual, exactamente. justamente, y que además es una norma que ha sido declarada inconstitucional en muchos casos ya, justamente la gestante no quiere ser la madre jurídica. Y entonces, en esto que vos decías, se presenta formalmente a veces la situación que, habiéndose dado esta situación, la madre es la que, digamos, la gestante, tiene que formalmente impugnar porque la maternidad está determinada por el parto, por la que da luz. Y Claro, entonces se ve exactamente. forzada a tener que desplazar este vínculo. Exactamente, y aquí juegan importancia el tema de los plazos de caducidad. No para el hijo, recordemos, cuando se va en representación del hijo, se puede plantear, o el hijo directamente, se puede plantear en todo tiempo. Pero solo el hijo es el que no tiene plazo de caducidad. Esta como la primera acción de impugnación que abordamos, la impugnación de la maternidad. Después, las otras acciones de impugnación que tenemos que tener presente, que estuvimos mencionando hace un ratito, es la impugnación de la filiación presumida por la ley, que son las que mencionábamos hace un rato con el doctor, del artículo 589 y las del artículo 590. A través de la impugnación de la filiación presumida por la ley, lo que se cuestiona es la presunción legal de que el hijo nacido dentro del matrimonio o dentro de los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio, de nulidad o de separación de hecho o de muerte, son hijos de ese matrimonio. Es decir, que se cuestiona esta filiación alegando que no puede ser el progenitor o que no pueden mantenerse estas presunciones legales. Lo importante aquí es que quien lo alega debe probarlo. En un ratito vamos a abordar el tema de las pruebas en los juicios de filiación. Primero nos vamos a ocupar específicamente de lo que es caducidad, pero sí tengamos ya presente que en la impugnación de filiación presumida por la ley, quien alega debe probar. Bien, el tema de los medios de prueba ya vamos a ver que en realidad se puede probar por cualquier medio de prueba. ¿Cuál es la caducidad establecida para las impugnaciones de la filiación presumida por la ley? Para el hijo, como venimos explicando, es en cualquier tiempo. Los demás, dijimos los demás, ¿a quién nos estamos refiriendo con los demás? Con los que hoy el doctor mencionaba como legitimados activos. Los demás tienen un año desde la inscripción de nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley presume. Entonces, este es el plazo de caducidad. Un año desde la inscripción de nacimiento o desde que se tuvo conocimiento que no podría ser su hijo o hija. ¿Qué pasa ante el fallecimiento del legitimado activo? Los herederos pueden impugnar la filiación si el fallecimiento se produce en el término del año anterior, o sea, si no pasó este año que mencionamos en el inciso anterior. La acción caduca cumplido ese plazo que comienza a correr en vida del legitimado. Entonces, esta sería la caducidad en caso de fallecimiento del legitimado activo. Bien, con respecto a la prueba, en un ratito lo vamos a abordar. Entonces, estos son los plazos de caducidad para la impugnación de la filiación presumida por la ley. Después tenemos la acción de negación de la filiación presumida por la ley. La negación de la filiación presumida por la ley es la que encontramos en el artículo 591. Viene a ser la que se debe utilizar cuando el hijo nace dentro de los primeros 180 días de la celebración del matrimonio
y él o la cónyuge pueden negar esta filiación presumida por la ley. Dijimos, en el matrimonio juega esta presunción, se presume que son hijos del matrimonio, pero si nacen dentro de los primeros 180 días de celebrado el matrimonio, se puede utilizar esta acción que es de negación de la filiación presumida por la ley. Claramente, ¿qué es lo que se tiene que probar? Que él o la cónyuge tenía conocimiento del embarazo antes del matrimonio y tuvo que haber posesión de estado de hijo. La acción debe ser desestimada por aplicación de sus propios actos. Bueno, obviamente, si bien no nos queremos meter en todas las temáticas de filiación porque es un tema bastante complejo el de filiación, pero algunos de los presupuestos a tener en cuenta de cuándo debe ser entablada esta acción del 591. Con respecto a quiénes son los legitimados activos, él o la cónyuge que dio a luz. Esos son los legitimados activos de la negación de la filiación presumida por la ley. Estamos hablando de negación, no de impugnación, por eso marquemos la diferencia. Y para poder utilizar la negación se tienen que dar estos presupuestos que recién les mencionaba, del plazo de nacimiento, del estado de posesión de hijo, del conocimiento. En ese caso es viable la negación. Pero también tiene caducidad esta acción de negación. La caducidad es 1 año desde la inscripción del nacimiento o desde que tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien la ley presume. Entonces, ese es el plazo de caducidad para entablar la acción del 591. Después, ¿qué otras acciones tenemos? Tenemos la acción preventiva de filiación presumida por la ley, que es la establecida en el artículo 592. El artículo 592 lo que dice es que él o la cónyuge ejerce la acción antes de producirse el nacimiento del niño. Por eso es una impugnación preventiva, de aquí viene el nombre preventivo, por eso debe ser hecha con anterioridad al nacimiento del niño o niña. ¿Quiénes son los legitimados activos? Él o la cónyuge de la persona que se encuentra en estado de embarazo, la madre, y el tercero con interés legítimo. Entonces, estos son los legitimados activos. Sí, tener presente el que surge del propio artículo, que la inscripción posterior no hace presumir la filiación del cónyuge de quien da a luz si la acción es acogida. Esto es aclarado en el mismo artículo. Bien, después tenemos en el artículo 593 otra de las acciones de desplazamiento, que es la impugnación del reconocimiento. La impugnación del reconocimiento está establecida en el artículo 593. ¿Cuándo se utiliza esta acción de impugnación? El propio nombre creo que ya nos da la característica. Es cuando se reconoció a un hijo y se controvierte este reconocimiento, alegando que no hay un vínculo biológico. ¿Quiénes son los legitimados activos? Los legitimados activos son los propios hijos y se menciona los terceros con interés legítimo. Y es acá donde mencionaba hoy el doctor esto de que se amplían los legitimados con esto de tercero con interés legítimo, pero también hay que acreditar cuál es este interés legítimo. Pero creo que en parte aquí puede ingresar justamente lo que sucedía en el código anterior, que estaba discutido de si, por ejemplo, el que figuraba como padre podía o no podía, o el que era el padre biológico podía recurrir a esta impugnación. Gran parte de la respuesta del código entiendo que fue esto de incluir a los terceros con interés legítimos para ampliar las legitimaciones, que como mencionaba el doctor, se daban situaciones controvertidas y hasta de un cierto halo de injusticia por no estar previsto la legitimación activa. Por eso en el código creo que esto del tercero con interés legítimo viene a resolver algunas cuestiones al momento de poder plantear las acciones de filiación, ya sea, ahora estamos abordando lo que es de desplazamiento. ¿Cuál es la caducidad de esta acción de la impugnación del reconocimiento? Como siempre, el hijo en cualquier tiempo. Los demás legitimados tienen 1 año de haber conocido el acto del reconocimiento
o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo. Con respecto a estas impugnaciones, estas acciones de impugnación de reconocimiento, hay mucha jurisprudencia, lamentablemente en parte como mencionaba el doctor, creo que hay bastante mala utilización del reconocimiento teniendo otras opciones, como ser la adopción por integración. La adopción por integración en realidad es la vía correcta en los casos cuando hay conocimiento. Hay otros casos que justamente no había conocimiento, se desconocía ser el progenitor del niño o niña. Ahí estamos justamente ante un desconocimiento, un creer que era, un ejemplo que estamos dando, que era el padre biológico. Y no se era el padre biológico, se desconocía. Pero hay muchos casos que vemos, y creo que esto, hay mucha jurisprudencia, hay muchos casos en donde se reconocen hijos que no son de uno, pero a sabiendas de que no son hijos de uno. Y después vemos un montón de acciones de impugnación de reconocimiento cuando hay una separación. Yo no soy el padre biológico. Bueno, pero lo reconociste a sabiendas de que eras el padre biológico. Y de esto vemos bastante, cuando en realidad la vía correcta ante un eventual, por ejemplo, asesoramiento jurídico, me parece que es no recomendar hacer reconocimientos de hijos que no son de uno, que además tiene una sanción penal, más allá de que hay que acreditar el desconocimiento, pero la vía correcta en esos casos sería la acción por integración. De todos modos, hay muchos reconocimientos de hijos que no son de uno, y se ve mucho en jurisprudencia este tipo de acciones de impugnación. Importante es que el único que tiene la acción en cualquier tiempo es el hijo. Con respecto a los otros, es 1 año de haber conocido el acto de reconocimiento. Y también acá es importante entonces el tema de si se sabía o si se conocía o no se conocía esta afiliación, digo, en estos casos que se sabía que no era el hijo de uno. En esos casos tiene que operar el plazo de caducidad, salvo que estemos planteando alguna inconstitucionalidad de los plazos. En alguna jurisprudencia que vamos a analizar en un ratito, se han planteado las inconstitucionalidades a los plazos de caducidad. Pero es importante que si no queremos que opere esta caducidad, tenemos que pedir las inconstitucionalidades, si no, están previstas como un plazo de caducidad. Específicamente caducidad, entonces no hay interrupción, no hay suspensión, porque es un plazo de caducidad. La caducidad no se interrumpe ni se suspende. Corre y de pleno derecho se dictamina. Bien, esta acción se las menciono no para que analicemos en profundidad, simplemente para mencionar la acción meramente declarativa, porque la ley no contempla en realidad una acción meramente declarativa de certeza, pero que también puede ser utilizada y hay jurisprudencia al respecto. Vamos a hacer un poquito de jurisprudencia de caducidad, a ver qué pasa con estos plazos que estuvimos viendo, que si dijimos son plazos de caducidad, salvo para el hijo, para el resto vimos que es todo 1 año desde un momento, desde la inscripción o desde el conocimiento. Vamos a ver qué se dijo en la jurisprudencia con respecto a estos plazos de caducidad. Hay jurisprudencia a manera ejemplificativa, les traemos un caso de inconstitucionalidad del plazo de caducidad. Este es un fallo anterior al Código Civil y Comercial de la Nación. En este caso, lo que se planteó es la inconstitucionalidad del plazo de caducidad de la impugnación de la paternidad matrimonial. En el caso, luego de 4 años de matrimonio, nace un hijo y es inscripto el marido como su padre. Casi 7 años después, los cónyuges se divorcian y luego de varios años más, ante las dudas planteadas acerca del vínculo biológico entre el hijo y quien aparece como su padre, se realizan las pruebas correspondientes, dando como resultado la incompatibilidad, es decir, la falta de vínculo. El demandante fundamenta la inconstitucionalidad del artículo 259 que impone la caducidad de la acción. La madre se opone a la pretensión argumentando
que el marido inscribió al hijo y que le dio trato de tal durante 18 años y que se afectaría el derecho a la identidad del hijo. La tutora ad litem del menor se aviene el resultado de las pericias biológicas y solicita que el menor pueda conservar el apellido, ya que han transcurrido 20 años, y con dicho apellido, que hasta entonces ostentaba, es decir, el apellido de la madre y el de marido de la madre. Lo que se resuelve en este caso donde se planteó esta inconstitucionalidad del plazo de caducidad, se resuelve que el plazo anual de caducidad para que el padre promueva la acción de impugnación de la paternidad matrimonial del artículo 259 del párrafo 2 del Código Civil configura un ataque injustificado a su derecho de propiedad, fundamentándose en el artículo 17 de la Constitución Nacional, pues el mantenimiento del estado de familia acarrea desventajas patrimoniales tales como la derivada de la obligación alimentaria. A su vez se dijo que es inconstitucional el artículo 259 del párrafo 2 del Código Civil, que prevé un término de caducidad anual para que el padre promueva la acción de impugnación de la paternidad matrimonial, pues no es razonable reconocer la potestad de indagar sobre dicho estado solo por un término, negándola si la necesidad de conocer la verdad aparece con posterioridad a su vencimiento. En el caso de un examen genético, surge inequívocamente la ausencia de vínculo biológico, sin que ello pueda justificarse en aras de la consolidación de la familia o el principio según el cual, en caso de duda, debe mantenerse la filiación matrimonial. A su vez se dijo que vulnera el principio de igualdad ante la ley del artículo 16 de la Constitución Nacional y de tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados en la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque dice que la limitación temporal que tiene el padre para el ejercicio de la acción de impugnación de la paternidad matrimonial conforme al artículo 259, párrafo 2 del Código Civil, ya que no está prevista también para el hijo, pese a que la filiación es una relación esencialmente recíproca, por lo que la norma en cuestión consagra un trato ostensiblemente discriminatorio. Entonces, este es un ejemplo de jurisprudencia en donde sí se ha hecho lugar a la inconstitucionalidad del artículo 259. Y se pudo continuar con la acción, más allá de que estaba prescripto el plazo por considerarse inconstitucional este plazo. Después, a manera de ejemplo, tenemos otro caso, este caso es ya con el Código Civil y Comercial de la Nación, también es un caso de filiación, de impugnación de la filiación presumida por la ley, en donde se resuelve lo atinente a lo que es legitimación y caducidad. ¿Qué dijo el juzgado de familia número 4 de San Martín? Es una sentencia que está firme. Como se señaló, es de aplicación al caso el nuevo Código Civil y Comercial. También el actual artículo 590 prevé un plazo de caducidad para accionar a los legitimados. 1 año desde la inscripción de nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser hijo de quien lo presume. Entonces, este es el plazo de caducidad que hoy estuvimos analizando. El juzgado interviniente dijo, resulta poco probable, o cuanto menos dudoso, que quien voluntariamente concurre a realizarse una prueba de ADN junto a su hija luego de pasado 38 años de su nacimiento, motivado por dudas personales acerca de su paternidad, luego no tome conocimiento del resultado de dicho estudio genético, porque en realidad la acción se planteó pasado el año desde que se obtuvo el resultado de ADN. Por eso es, o sea, tenía 38 años la hija. Se hace una prueba de ADN, se tiene el resultado y la acción se plantea pasado el plazo de 1 año desde la prueba genética. Entonces, la prueba genética, en este caso, por lo menos, ¿qué presumimos? ¿Qué entendemos? Entendemos que desde esa prueba genética el supuesto progenitor se entera que no es el padre biológico, entonces de ahí correría este plazo de 1 año en este caso en particular. El actor no planteó la inconstitucionalidad del artículo 590 y que consecuentemente corresponde concluir que ha operado la caducidad de la acción para el actor en relación a la codemandada.
De las constancias particulares de esta causa, llego al convencimiento de que no ha quedado acreditado en forma indubitable que haya operado el plazo de caducidad para accionar por impugnación de la paternidad presumida por la ley para el señor D contra el señor D. Existen circunstancias para que razonablemente sea mantenida la afiliación presumida por la ley, aún con el resultado de la prueba de ADN que la contradice. Entonces, fíjense que no se hace lugar en la impugnación, basándose justamente en el plazo de caducidad. Pero también lo que advertimos es que no se planteó la inconstitucionalidad del plazo. Por eso decía, en el caso anterior sí hubo un planteo de inconstitucionalidad, en este caso no. A su vez, lo que se dijo en este fallo, que es un tema interesante, dice, la identidad de una persona se construye en un proceso que comienza con el nacimiento y se prolonga hasta la muerte. Es un proceso que se desarrolla a través del tiempo. En este contexto histórico de protección del derecho de identidad, la jurisprudencia ha resuelto cuestiones derivadas de las acciones de filiación, reconociendo el derecho a conocer la verdad acerca de los lazos genéticos, el dato estático, pero sin demoler el reconocimiento a los lazos filiatorios construidos, que es el dato dinámico. Esto es, reconocimiento que en materia de filiación, el valor de la construcción de la identidad en el desarrollo de los vínculos familiares y de la socioafectividad. Entonces, estos son dos jurisprudencias que vemos distintas, pero también advertimos que no hubo un planteo del plazo de caducidad. Obviamente cuando abramos cuando abramos a debate y preguntas, cualquier duda que tengan con respecto a esto o los aportes, o que pensemos un poco, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que están en juego? Está el derecho a la identidad, pero también a la identidad, cómo se construye, ¿no? Cuando hablamos de derecho a la identidad. No estamos hablando de negar lo que es el dato biológico, pero también tenemos que pensar que la identidad no está determinada solamente por el dato biológico. Esto en un ratito, si quieren, lo conversamos. Bien. Entonces, eso es lo que me parecía fundamental, que tenemos que saber de caducidad. Y con respecto a los planteos, si queremos que este plazo de caducidad no corra, me parece importante plantear la inconstitucionalidad del plazo para lograr un resultado distinto. O, obviamente, que si lo que queremos justamente es alegar que no corra ese plazo que el plazo de caducidad no determine la afiliación, creo que lo que tenemos que pensar un poco es esto, el concepto de identidad, cuáles son los elementos del concepto de identidad. Bien, ahora vamos a analizar algunas cuestiones de prueba. Sé que habían preguntado algo en el chat con respecto a la prueba, no sé si la pregunta quizás pueda ser respondida con lo que voy a pasar a explicar, pero si no, de todos modos, después leemos las preguntas o se habilitan el micrófono, no hay problema, pero vi que había una pregunta de prueba. Vamos a pasar a la prueba en los procesos de filiación. Bien. Con respecto a la prueba, hoy les mencioné, les adelanté en realidad, que se admite una amplitud probatoria, es decir, cualquier tipo de prueba que podamos aportar es admitida en los juicios de filiación. Y esto surge del artículo 579. Dice, en las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Entonces, la amplitud probatoria surge del 579. Sí, lo que tengo que mencionar es que hay una preeminencia práctica del examen de ADN. Hoy por hoy, con el avance de la tecnología, el ADN es la prueba en los juicios de filiación, pero no significa que el ADN lo sea todo. Y además, lo que sí tenemos que tener presente, o preguntarnos, y yo trataré de dar las respuestas que la jurisprudencia ha ido dando y la doctrina, es ¿qué pasa ante la negativa de la extracción de pruebas de ADN? Esto lo vamos a analizar inmediatamente en un segundo. Lo dejo ya como una reflexión, porque si bien decimos que hay una preeminencia práctica del examen de ADN, este ADN tiene que estar, o sea, se tiene que realizar esta prueba genética. Y muchas veces lo que puede suceder es que
haya una negativa a la extracción de muestras para proceder a la extracción de material genético para llegar a hacer la prueba de ADN. Hay distintas soluciones, el Código Civil también da una solución, y la jurisprudencia ya venía dando con anterioridad soluciones ante estas posturas. Y hay distintas soluciones, hay distintas posturas con respecto ante la negativa. La finalidad del material probatorio en un juicio de filiación es generar un conjunto de presunciones graves, precisas y concordantes que justamente conlleven a la convicción de que el reclamante es hijo de determinada persona o que no lo es, depende si estamos buscando un emplazamiento o un desplazamiento. También tenemos que tener presente el principio de las cargas probatorias dinámicas, porque en realidad el que niega la paternidad que se le imputa debe ofrecer y rendir pruebas que contradigan las presentadas por el actor, sin que baste que se limite a negar. Es inadmisible la actitud omisiva, es decir, en los juicios de filiación se aplican el principio de las cargas probatorias dinámicas, y las pruebas, recordemos que son del proceso, no de las partes. Después, bueno, también tener presente a manera de mención, cuando hablamos de prueba documental, que sea obtenida por medios lícitos. Esto también es importante, como en cualquier tipo de juicio que enfrentemos en familia, ¿no? Es pensar en que la prueba que anexamos al proceso tiene que estar obtenida por medios lícitos. Prueba testimonial es otra de las pruebas que se puede aportar. También recordemos que, como es un juicio de familia, artículo 711, se admiten las declaraciones de los familiares y personas cercanas, porque así está expresamente previsto en el artículo 711, y además se dice que quienes conocen mejor la realidad de una familia que sus familiares o personas cercanas. Y ahí es un poco la explicación de por qué en familia no se aplican las generales de la ley en testimonial. Entonces, prueba testimonial también es admisible, y es importante también aportarla. Si bien, ya les digo, sí, es cierto que hay una preeminencia práctica del examen de ADN, pero también puede haber algunas complicaciones para la extracción de esas pruebas. Y entonces, no limitarnos solamente a la prueba genética. Si bien, si la tenemos, obviamente que es la prueba quizás más certera e importante. Cuando hablamos de prueba genética, bueno, tenemos que tener presente la prueba genética post-mortem y la obligatoriedad de las pruebas genéticas. Esto es un poco lo que voy a tratar de abordar en esta parte de la clase. Dice el Código Civil y Comercial con respecto a las pruebas genéticas, lo encontramos en el artículo 579. Dice el 579, en las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Es decir, aquí el 579 nos da una primer solución ante la negativa del demandado de extraerse las pruebas genéticas. Bueno, o ante la imposibilidad, capaz que no hay una negativa, sino que hay una imposibilidad. Bueno, si no podemos extraer la prueba genética del que suponemos, vamos a dar el ejemplo de que es el progenitor, el padre biológico, lo podemos utilizar a través de material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Lo que dice el 579 es que debe priorizarse a los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente. Entonces acá da otra alternativa, es decir, si no podemos extraerlo ni del demandado ni de los familiares, entonces se puede considerar como un indicio grave esta negativa o imposibilidad. Cuando hablamos de prueba de ADN, creo que quizás es redundante que lo explique, pero nunca está de más, consiste en determinar el material genético que tiene una persona y compararlo con el de sus padres.
Los estudios se realizan generalmente a partir de la extracción de sangre, pero aunque también podría llevarse a cabo con otras materias orgánicas, como cabello, piel, saliva, uñas o cualquier otro tejido que contenga células humanas con núcleo a través de los hisopados. O sea, hay diferentes formas de extraer la prueba genética. Y sí aclarar que no es algo invasivo a la persona realizarse una prueba genética, digo, contra la integridad corporal. Pero una cosa es que no sea invasivo y otra cosa es hasta qué punto se puede obtener compulsivamente este material genético. Con esto también la jurisprudencia ha dado diferentes soluciones a diferentes posturas con respecto a la extracción compulsiva. El código no habla de extracción compulsiva. El código, como bien estuvimos viendo recién, habla de que ante la imposibilidad lo obtenemos de los parientes, de los familiares, y si tampoco se puede, se va a tomar la negativa como un indicio grave. En ningún momento el código dice que puede extraerse de manera compulsiva. Pero se han planteado y han resuelto y han ordenado extracción de pruebas compulsivas. Se ha ordenado en la jurisprudencia. Con respecto, bueno, a esta negativa que estamos analizando, lo que menciono es que sin perjuicio de la incidencia que la negativa puede tener en la evaluación que haga el juzgador de las razones que la motivaron, lo cierto es que en general no es admisible recurrir a la fuerza pública para efectuar la extracción. ¿Por qué? Porque en realidad hay un choque de derechos constitucionales. Pero como les mencionaba, hay doctrina que ha ordenado extraer pruebas compulsivamente. Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo del Tribunal Colegiado número 5. Corresponde hacer lugar a la medida autosatisfactiva y disponer que un oficial de justicia inste a la madre de la menor a que le realice los exámenes de ADN, recurriendo a la fuerza pública en caso de negativa. Entonces, fíjense que se ha resuelto. No es un caso del Código Civil y Comercial de la Nación, es un caso anterior y que se ordenó a extraer la prueba compulsiva. No es la solución que da el código. Con lo cual yo en este punto estoy de acuerdo. Lo que no me convence es que el código lo prevea como un indicio grave. Tenemos que pensar, ¿no?, entre las diferencias entre indicios y presunciones, y que lo toma como un indicio grave, que no es lo mismo. Ahí en la, Entonces, perdón, la interrupción, ¿sí? los indicios se agrega la 23.511 de la Ley Nacional de Nacional de Datos Genéticos del 87, es la que estableció un indicio contrario al renuente. El nuevo código, obviamente derogada esa ley ahora, y el código establece esto, como decía vos, y le agrega la palabra indicio grave contrario al renuente. En realidad acá lo que me parece que en base a los adelantos y a la ciencia, sobre todo digamos, el ADN y el alto grado de probabilidad científica de las mismas, debió haber establecido como en la posesión de Estado una presunción directamente. Claro, totalmente. Es decir, que es en lo que ha avanzado la legislación extranjera. Por ahí el tema de la fuerza, esto como decía Rosario, en forma compulsiva sería hasta innecesario, porque con hacer una presunción ya me está dando un resultado. Con lo cual, eso es importante, establecer directamente una presunción. Pero bueno, ahí digamos como que quedó siempre a criterio, o sigue quedando a criterio del juez, de esto el indicio grave, etcétera, etcétera. Y además que si es De un todas indicio formas, tenemos que aportar mucha prueba aparte para reforzar exactamente, ese indicio. sí, 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 sí. Y es una conducta procesal del demandado, generalmente. Esto Claro, que se niega, etcétera, etcétera. Sí, perdón. Bien, no, por favor, doctor. Otra situación que se puede dar es la prueba sobre el cadáver. Por eso son situaciones que se pueden dar en el juicio de filiación de cuando hablamos de imposibilidad. La imposibilidad puede estar por una negativa o porque, por ejemplo, está fallecido de quien tengamos que extraer la prueba genética.
En este punto, lo que se ha dicho es que, en principio, el derecho a la identidad prevalece sobre lo que se llama el derecho a la memoria. En principio, no habría un choque en poder extraer las pruebas sobre el fallecido y prevalece el derecho a identidad. ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia al respecto? No se infiere avasallamiento alguno del derecho a la integridad psicofísica o a la intimidad ante la extracción de muestras de cadáver del extinto, a efectos de realizar pruebas hematológicas solicitadas por el accionante en juicio de filiación. Atentos que aquellas prerrogativas, en tanto configuran derechos personalísimos, se extinguen en el mismo momento de la muerte de su titular. Con esto no hay, hay posibilidad de hacer la prueba de este modo, pero hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo pase del fallecimiento de la persona, influye en lo que es la veracidad para obtener la prueba lo que se obtiene con la prueba de ADN. Cuanto más pasa el tiempo, disminuye o puede llegar a no realizarse la prueba de ADN por no ser contundente. Por ello, es conveniente, en virtud de lo que establece el artículo 326 del Código Procesal y Civil y Comercial de la Nación, de realizar la prueba de manera anticipada. Es de más allá, pedimos una prueba anticipada para realizar la prueba post-mortem, justamente porque corre riesgo desde que iniciamos el juicio hasta que llegamos a la etapa probatoria, sigue pasando el tiempo y esto es un riesgo de no poder obtener una veracidad o no poder realizar esta prueba de ADN. Por eso es importante que ante una situación que tengamos que extraer una prueba post-mortem, podemos mencionar el artículo 326 y pedir prueba anticipada para dar seguridad. Pero ahí también, sí, perdón, ahí también es muy común los herederos, sobre todo. Esa prueba anticipada es importante porque muchas veces los herederos van a la cremación del cadáver. Eso se da muchas veces claro, cuando totalmente, es verdad. hay sospechas de que tiene un hijo extramatrimonial o no reconocido, etc. Entonces, para evitar la prueba, recurren a algo que en principio es legítimo, digamos, la cremación del cadáver. Entonces ahí, esto que vos Exactamente. decías, la prueba anticipada llega también a ser efectivo en razón de estas circunstancias y de esta conducta que normalmente es utilizada por los herederos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, con lo que menciona el doctor, está establecido en el artículo 580, dice, en caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse sobre material genético de los dos progenitores naturales de este. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver. El juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso. Con respecto a lo que quería decir de la relación de lo que dice el doctor con el 580 y el 326, es que justamente basándonos en los fundamentos del 580 y del 326, pedir como medida de que no se proceda a la cremación del cadáver si se quiere iniciar un juicio de filiación o hay un juicio de filiación en trámite o se presupone que hay un hijo, un presunto hijo, y es importante porque una vez que se procede a la cremación ya está, no podemos obtener esa prueba, vamos a quedar sin una prueba importante. Con lo cual, con el juego armónico del 326 al 580, puede pedirse, bueno, dentro de las medidas, ¿no?, probatorias. Así, hablando un poco esto de qué pasa con la negativa y los indicios, les traigo un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minerías de Neuquén, del 2015, en donde se dijo, el legislador ha persistido en las consecuencias a otorgar a la negativa a la realización del estudio ADN, agravando la calificación del indicio, que ahora es grave, justamente por los intereses no solo individuales, sino también sociales, que se encuentran comprometidos en el derecho a la identidad de las personas. Si bien en autos existe prueba que abona el indicio contrario a la postura del demandado, por lo que él se corrobora con las constancias de la causa, adhiero a la opinión de quienes postulan que el indicio en contra del renuente constituye una presunción idónea por sí sola para el progreso de la demanda.
a menos que resulte desvirtuada por prueba en contrario. Entonces, en este caso, se lo tuvo como una presunción, pero no es la resolución que obtenemos en toda la jurisprudencia y no Claro, es lo que dice el código. Así como este caso dice esto, en otro caso que les traigo, no se la toma como una presunción, porque en realidad no es una presunción, está diciendo es un indicio grave. Pero bueno, un fallo como este sí lo tomó, sumado también a la conducta y la postura de ese demandado, se lo tomó como una presunción idónea a esta negativa. Ahora, fíjense, en otro caso, que es el 2016, es de la Cámara Nacional y Civil, la Sala M, dice, entre el artículo 4 de la Ley 23.511 y el artículo 579 del Código Civil y Comercial de la Nación, la diferencia es de matiz, pues tanto con el régimen anterior como el actual, no basta la sola conducta del renuente de falta de colaboración en la determinación de la verdad biológica, sino que es necesario que existan otros indicios concordantes para generar convicción de conformidad con lo establecido por el artículo 163, inciso 5, segundo párrafo. La norma citada exige que las presunciones judiciales o simples se basen en hechos reales y probados, que por su número, su precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Entonces, bueno, en este hay otro tipo de solución y ahí les pongo otros juzgados que tomaron la misma resolución que en este caso. sí, ahí eso es importante porque en realidad deja abierto toda la discusión jurisprudencial, como se ve, y no se ha hecho el avance que Claro, se tenía que hacer respecto de la presunción, porque esto pasa muchas veces cuando, por ejemplo, esto que dice justamente el fallo de la Sala M, que requieren otro indicio, perfecto. Cuando hay una relación sostenida en el tiempo, esto puede resultar digamos, intrascendente porque yo aporto otro tipo de prueba documental, testimonial, etcétera, acerca de que tengo una relación, por ejemplo, de noviazgo, de 3 sí, años, 4 años, 5 años, perfecto. Ahí sería prácticamente un elemento más y entonces no habría obstáculo. Pero hay casos de juicio de filiación en donde, por ejemplo, yo tengo relaciones sexuales con una mujer, la vi una sola vez. Entonces ahí la prueba por exclusividad en esa situación fáctica es la prueba biológica. exactamente, Por lo porque, tanto, yo no tengo en la situación otra prueba, ella en este caso, otra prueba en la demanda porque está basado exclusivamente, dadas estas circunstancias, en esa prueba. Y entonces ahí yo tengo que entrar a discutir si esa sola negativa, etcétera, etcétera. O sea, no es claro, intrascendente esto porque, primero, que dilata el proceso, segundo, que lo coloca en un sentido de subjetividad, y tercero, como decíamos, depende de qué juez o jueza me toque. Porque si un juez es más exigente y otro es más elástico, bueno, va a depender de qué juzgado me corresponde. Y eventualmente, si voy a la Cámara, a ver cuál es el criterio claro, de la sala. totalmente. O Así sea, la que, discusión, para la solución tendría que haber sido una presunción, claro, no un indicio grave, por más que se le puso lo de grave, no deja de ser un indicio y bueno, quedamos liberados a las soluciones judiciales y más en el caso como que hipotético que plantea Néstor, en donde la única prueba que podemos tener es esa prueba de ADN. Y sí. realmente ahí es complicado y vamos a quedar librados a lo que el juzgado que nos toque, la postura que tenga. Sí, en la Entonces, legislación extranjera ya de hace muchos años, eh, en base a los adelantos científicos, obviamente, pues, fundamentalmente del ADN, que ya con la década del 90, digamos, porque antes era la HLA en la década del 80, que era un poco menos eficiente, era eficiente, pero el ADN es en realidad la prueba biológica más clara desde el punto de vista científico, que ya hace más de 30 años que está. En la legislación extranjera tiende a establecerse en razón de esto, en los juicios de filiaciones, una inversión de la carga de la prueba, es decir, una presunción directamente. Por ejemplo, el claro, caso de Perú, hace muchos años ya tiene una ley donde el demandado se traslada a él la carga de la prueba
y por lo tanto él no puede procesalmente, es decir, puede procesalmente en una demanda negarse o lo que sea. Pero el hecho de que él no se someta a la prueba ya es como un reconocimiento. Claro. En el sentido que le traslada a él la carga procesal, como debe Claro, ser. que Porque al así ser debiera ser. altamente científico la probabilidad, más del 99,99, digamos, de certeza, habiendo una prueba que la ciencia médica ha avanzado respecto de esto, ya tiene que tener una consecuencia como prueba, porque fíjense, en un juicio de filiación, por más prueba de testigo que yo tenga, por más que vengan 10 testigos y me dice este es el padre, no es científico eso, porque en definitiva ellos van a decir eso en base a lo que escucharon, porque aunque ellos hayan visto las relaciones sexuales, tampoco pueden derivar que de esa relación sexual nació ese hijo. Es decir que la prueba de testigo es una prueba, Claro, sí, sí. no es científica. Habiendo una prueba científica como esto, todo el resto debiera ser intrascendente. Claro. Entonces hay que avanzar Incluso ahí sobre la esa situación. testimonial tendría que ser un indicio, ¿no? Dar un Exactamente. indicio de... Exacto. pero sí, totalmente. Bien. Después, otro de las pruebas, lo que es la posesión de Estado, que es qué viene a ser la posesión de Estado cuando hablamos de posesión de Estado. Con la prueba, bueno, genética, creo que expusimos todas las mayores críticas y las mayores problemáticas que genera. Cuando hablamos de amplitud probatoria, ¿qué otro tipo de prueba tenemos? ¿Qué es la posesión de Estado? Importante tener presente qué es la posesión de Estado. En el artículo 584 dice, la posesión de Estado, debidamente acreditada en juicio, tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que, atento acá, no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético. Con respecto a la posesión de Estado se establece entonces una presunción legal. Si en el juicio de filiación se acredita la posesión de Estado entre el supuesto progenitor y el reclamante, decimos que dicha posesión, o dice el artículo 584, dicha posesión de Estado equivale al reconocimiento. Tendrá el mismo valor que el reconocimiento. Pero ahí tenemos que tener una sentencia que diga, se admite la posesión de Estado y este hijo, esta persona es hijo de esta persona. No es que es el reconocimiento como título, sino que equivale a lo que es el reconocimiento. Entonces, probada la posesión de Estado, es prueba suficiente para poder atribuir la filiación reclamada. Pero sí, esta presunción legal puede ser desvirtuada, obviamente, por la inexistencia del vínculo biológico. Por ejemplo, acreditamos la posesión de Estado y está la prueba genética que dice lo contrario. Bueno, en ese caso va a caer la posesión de Estado. Claro, ahí en ese Em, tipo de pruebas ya el derecho argentino avanzó, porque digamos, esta presunción claro, ya estaba incluso en el código anterior, eh, que fue una inclusión también en el año 1985, y que en ese momento era un avance, claramente, en el sentido de que si en el juicio de filiación se reconocía que yo lo traté como un hijo frente a la gente y decía este era mi hijo, eso equivale al reconocimiento. Ahí tenemos un caso en la cual, como medio de prueba, la posesión de Estado tiene un valor de presunción por sí mismo. Es decir, que el juez no puede decir, no, vamos a probar con otra cosa. Si se prueba esto, es la filiación. Ahí justamente yo, demandado, tengo la carga procesal de desvirtuar eso, diciendo, claro, no, me voy a someter a una prueba genética para demostrar que, biológicamente, no soy el progenitor. Pero ya por sí mismo basta la posesión de Estado si nadie controvierte. O sea que hoy, si nosotros analizamos esta comparación de lo que hablamos de la prueba biológica y la posesión de Estado, es absurdo que en el derecho argentino, basado en un nuevo código, entre los medios de prueba tenga más peso la posesión de Estado que la prueba biológica.
teniendo la Claro. prueba biológica un avance científico que obviamente está reconocido en toda la legislación. En ese sentido, digamos, el avance consiste, como en este caso, en la prueba biológica, establecer una presunción, que es lo Claro, que la totalmente, tendrían que haber jurisprudencia ido por... entra a debatir. Claro, exactamente. Haciendo una crítica al código que es reciente, un código reciente, tendría que haber ido por una presunción en la prueba de ADN, igual que en la posesión de Estado. Creo que ese hubiese sido lo más correcto. Así, para ver un poquito esto de la posesión de Estado en jurisprudencia, en este caso sobre una impugnación de paternidad, hay una inscripción de nacimiento efectuada únicamente por la madre, quien unilateralmente denunció como padre al accionante. Hay una posesión de Estado que no está probada, o sea, se menciona la posesión de Estado, pero no pudo ser probada. Entonces se desplaza al hijo como descendiente del demandante, pero se ordena que continúe llevando su apellido. El apellido que no, o sea, es un apellido que no coincide con la realidad biológica, pero se lo desplaza, solo por una cuestión del derecho a la identidad. En este caso, bueno, la posesión de Estado no pudo ser probada. ¿Qué se dijo en este caso que es del 2018 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Corrientes? Dice, la imposición del apellido paterno obviamente tiene su fundamento, su razón de ser en la existencia del nexo biológico. De otro modo, el hijo debe llevar el apellido del padre precisa y únicamente por eso, porque es su padre. Si ese vínculo no existe, como ahora aquí la sentencia lo declara, no hay razón, motivo, ni fundamento, ni causa para que continúe usando el apellido. Máxime, ante la oposición férrea y atendible justificada que viene ejerciendo el actor y que está explicando que le causa, incluso ahora, nuevos problemas familiares por la continuación de su uso. Para decirlo de otra manera, la sentencia consagra una especie de adquisición por prescripción del uso del apellido, figura que no existe expresamente prevista en nuestro derecho, porque se había resuelto así en la primera instancia en la Cámara con respecto al apellido. Dice, mantener el apellido que no se condice con la realidad biológica de la afiliación es una mera ficción, a la que falta su principal sustento, la verdad y la realidad. Después se dijo, diciendo además, con la aseveración acerca de la falta de norma legal, a la luz del actual artículo 64 del Código Civil y Comercial. En mi opinión, indica claramente, el hijo extramatrimonial, con un solo vínculo filial, lleva el apellido de ese progenitor. Entiendo que esa es la norma directamente aplicada en el caso de autos. Se trata de un hijo que con prescindencia del momento de su concepción, ahora tiene solo un vínculo filial que es el de su madre. Ya está probado que R no es su padre. Entonces no es, como se dice, que falte la norma legal. Existe y es esa. El hijo con un solo vínculo debe llevar el apellido de ese progenitor. De otro modo, no debe llevar el apellido de quien no es su progenitor. Recordemos que en la primera instancia, si bien se aclaró que no se tuvo por aprobada la posesión de Estado, y como no se probó la posesión de Estado, no podían, o sea, se hizo lugar al desplazamiento. Esto es importante, tenemos que probar esa posesión de Estado. De la alegada posesión de Estado, aquí no se verifica probada. Es obvio y va de suyo que el demandado venía usando, y forzosamente debía hacerlo, en todos sus documentos oficiales, el apellido con el que estaba inscripto. Para la identificación de la persona es obligatorio el uso de un apellido, pero de allí a hablar de posesión de Estado dentro del ámbito familiar, existe una diferencia conceptual que el demandado no ha probado ni ha intentado probar. Esa posesión de Estado, su relación con el actor, la dinámica y frecuencia del vínculo. Digo, empieza a dar un concepto de lo que es esta posesión de Estado. Es la relación, esta dinámica, esta es una relación dinámica, frecuente, que en realidad la posesión de Estado, ¿qué es lo que nos falta? El título. Pero sí se ejerce, vamos a suponer, el rol de hijo, el rol de padres, y lo que no está efectivizado es el título. Y frecuencia del vínculo, su inserción dentro de la familia paterna, todo lo que bien pudo haber acreditado, al menos indiciariamente, mediante la sencilla agregación de fotos en eventos familiares, declaraciones testimoniales, boletines escolares, etc. Entonces, si no se acreditó en lo más mínimo la posesión de Estado,
no puede tenerse por probada esa circunstancia. Lo que me inclina a disentir en cuanto al modo de imponer las costas enlazadas es la valoración que se efectúa respecto de los progenitores. Así estimo que en el caso F resulta víctima de la conducta asumida por su madre y por el actor. En ese sentido, no soy de la opinión de adjudicar mayor reproche a la madre. Al accionante lo encuentro igualmente culpable, o más, ya que ha comprometido la seguridad jurídica, obligando a los jueces a una declaración de inconstitucionalidad para sacar a la luz una realidad, que de acuerdo a las pruebas rendidas en autos y en los expedientes relacionados, para él estaba bastante clara la verdad desde el momento mismo del nacimiento. Así, con esta espera, ha provocado y dilatado innecesariamente esta cuestión. Así, más es cierto que lo que aquí se trata es concretamente la continuidad del uso del apellido, una situación que, de haber accionado en tiempo oportuno, tanto él como la madre se podría haber evitado. Bueno, eso es un poco para ver un poquito esto de qué es la posesión de Estado. Sí, recordemos, es una presunción, pero que admite prueba en contrario. Bien, en otro caso, por ejemplo, que es de Concordia, dice, se confirmó la filiación de la hija extramatrimonial del causante al demostrarse la existencia del trato paterno-filial de conocimiento notorio entre la gente del lugar en el cual vivía, pues no habiendo ello sido desvirtuado por la prueba en contrario del nexo biológico, resulta de aplicación lo dispuesto por el 256 del Código Civil. Los hechos relatados por los testigos citados se constituyen por su persistencia, ostensibilidad y reiteración en factor convictivo de un comportamiento consciente, por ende voluntario, revelador de un vínculo paterno-filial real al que la ley le da el mismo valor que al reconocimiento. Entonces, fíjense que en este caso, a diferencia, en estos casos que menciono acá, a diferencia del anterior, pudieron acreditar la posesión de Estado y no hubo una prueba que desvirtuara esta posesión de Estado que equivale al reconocimiento. Bien. No sé, Néstor, si querés agregar algo al respecto. No, está. Bárbaro. Seguimos entonces con lo que es la convivencia, porque también podemos acreditar la convivencia que está prevista en el artículo 585. Dice, la convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada. Entonces, también tenemos otra prueba que podemos aportar en el proceso, es que se presume la paternidad del conviviente al momento de la concepción del hijo. Esta presunción requiere de un juicio de filiación, ya que obviamente no es que funcione extrajudicialmente. Redundante explicarlo, pero lo aclaré. Claro, porque ahí marca claramente una diferencia con respecto a la mujer casada. Porque recuerden que la presunción de la paternidad del marido es extrajudicial. Por lo tanto, con la sola inscripción de la maternidad de una mujer casada en el registro civil, automáticamente pasa a tener por padre al marido. ¿tá? Exactamente. En el caso de las uniones convivenciales o convivientes, el conviviente, el padre, tiene que ir a reconocer el hijo. Exactamente. Por eso, para que opere esta presunción, es una presunción judicial. Serviría en el eventual caso de un juicio de filiación como presunción. Por eso es importante porque a veces se asume que convivencia y cónyuge tienen esta presunción de la filiación, pero no, la presunción automática es para los cónyuges. Así, por ejemplo, para ir finalizando el tema de pruebas, en un juicio de filiación extramatrimonial hay una demanda iniciada tras el fallecimiento del presunto progenitor. Una imposibilidad de realizar la prueba de ADN debido a que los restos fueron cremados, esto que mencionábamos hoy. Determinación de la compatibilidad genética entre la accionante y la demandada. Estudio que si bien no arroja certeza sobre la media hermandad, tampoco es determinante para excluirlo. Hay relevancia del resto del material probatorio, certificado del partido de bautismo que lo indica al actor como hijo legítimo del supuesto progenitor,
hay una coincidencia con la tarjeta de presentación en sociedad del nacido, que era habitual en esos años, hay una pericia documentológica, hechos, bueno, hay prueba testimonial y acreditación del concubinato de la madre con el presunto padre durante la época de la concepción. Hablamos de concubinato porque es del 2008 el fallo. Se hace lugar, por eso el fallo dice concubinato. Se hace lugar a la demanda, posesión de estado de hijo en los términos del 256 del Código Civil. Dice, en el caso no se ha podido realizar la prueba de ADN con material del padre del actor, por haber sido cremado su cuerpo en el año 1996, circunstancia que obligó a tener que determinar la compatibilidad genética entre el accionante y la demandada hija de quien habría sido también el padre de aquel. Pero como transcribe la CUO en su pronunciamiento, ese estudio no arrojó certezas sobre la existencia de un vínculo biológico de media hermandad, aunque tampoco resultó determinante para excluirlo, ya que el informe elaborado en consecuencia señaló que la probabilidad de media hermandad entre ambos era de un 27,55%. En el caso obra un certificado de partida bautismal donde se ha consignado el actor como hijo legítimo de A y E. Esos datos se corresponden con la partida obrante en copia certificada y respecto de cuya autenticidad se expidiera el arzobispado de Mercedes. No puede desconocerse que el hecho de haberse anotado en aquel documento como progenitor del actor al señor L constituye una fuerte presunción de la veracidad de la afiliación invocada en la demanda. En igual sentido, prueba la constancia de la cual constituye una suerte de tarjeta de presentación en sociedad del nacido, que era habitual en esos años, en la cual figuran como padres del actor E y A, y cuya contemporaneidad con la fecha allí consignada, 23 de octubre de 1952, coincidente a la fecha de nacimiento asentada en la partida bautismal, fuera señalada por el perito documentológico. Así las cosas, entiendo que el análisis conjunto del material probatorio arrimado a las actuaciones permite concluir, coincidiendo con la señora jueza Cubo, que se encuentra acreditada en autos tanto la posesión de Estado como la convivencia de la madre con el supuesto padre, durante la época de la concepción. En los términos del 257, desordenamiento, circunstancias que no han sido desvirtuadas. Entonces acá se probó la posesión de Estado y la convivencia durante la concepción, lo cual fue determinante para la resolución. Bueno, ahí dejo de compartir, así O sea que hay dos en el Código Civil y Comercial, que ya tenía incluso en la última parte del Código Viejo, hay dos medios de prueba, hay dos situaciones en las cuales, como medio de prueba, se presume, siempre en un juicio, se presume la filiación, que es la posesión de Estado y la convivencia. No así la prueba biológica. Todavía sigue siendo objeto de valoración judicial, en el sentido que un juez puede decir no es la prueba suficiente o en cuanto a la negativa, ¿no? Digo en cuanto a la negativa porque acá también hacemos la aclaración de que la falta de presunción no es solo sobre la negativa, sino también algo mucho más ridículo, que es sobre el resultado de la prueba. Es decir, aún en el régimen actual, si se sometió a la prueba biológica, el resultado que dio de inclusión o de exclusión legalmente no es obligatorio, claramente. Es cierto que en la práctica es difícil que un juez, si la prueba biológica me da positivo, yo le digo que no. O al revés, si es negativo, le digo que sí. Pero legalmente lo puedo hacer. Con lo cual, la prueba biológica sigue siendo, en el derecho de fondo, una cuestión de interpretación judicial. Y en realidad me parece que eso debe ser ya hoy totalmente certero en cuanto a obligarlo al juez en toda esta circunstancia, así como lo obliga la posesión de Estado y la convivencia de la madre.
que ha vivido en este caso en pareja o en convivencia con el presunto padre. Eh, porque de todas estas pruebas pareciera lo más serio y científico es la prueba biológica. Porque lo otro no Exactamente. deja de ser algo subjetivo. Porque digo, el hecho de que una mujer haya vivido en pareja con otra no significa inexorablemente que el padre sea la pareja. Y sin embargo, la ley dice, probada esta circunstancia, es el padre. Probada la posesión de Estado del hijo, es decir, lo trató frente a la sociedad, a la comunidad como un hijo, y es hijo. Y estamos discutiendo si la prueba biológica, eso no es, digamos, es un indicio grave o lo que fuera, etc. Sí, Noemí. Sí, No, no. ¿Quién había levantado la mano? Creo que alguien levantó la mano. ¿Que quería hacer una pregunta? No, no. no, hay algunas en el chat Este, que estuve viendo. sí, Una No, nadie es de levantó la María. mano, pero ahora no lo veo. no, Ah, no, bueno, no, si por llegan ahora. a. Mientras voy leyendo, si no las que veo en el chat y cualquier cosa se habilitan. Y los Si ven otra padres, vez la manito. Porque una dice, con las soluciones alternativas planteadas en estos casos, habría que escuchar primero al niño si las acepta, ¿no? Me refiero a los precedentes de Mendoza y Buenos Aires, lo que hoy hablabas de del caso de Mendoza. sí, en realidad ahí el problema es mucho más grave en el sentido que todavía el niño o niña adolescente no tiene reconocido en el código, en este caso, sí en la 26061, la condición de parte y la participación Claro, por derecho propio y en consecuencia con su abogado, que es lo primero que tengo que cambiar. Y en consecuencia ahí, entre otras cosas, ser oído. Pero digo, lo importante ahí es que el niño intervenga en su condición de parte y tener abogado, que es el que va a invocar sus derechos, entre otros, en este caso puntual, en relación a la pregunta, que él sea escuchado o sea oído. Y eso no está garantizado hoy en el sistema del código. A lo sumo está el derecho a ser oído, para todo niño, niña, adolescente, digo. Pero en estos casos, como decimos, no. Normalmente en los juicios de filiación, respecto de personas que van en derecho de representación, no se lo escucha al niño. Esa es la realidad. Manteniendo un criterio, digamos, más bien clásico en relación a esta temática, ¿no? Ahí hay que aplicar la ley 26061, que fue 10 años antes del código, que le da, por el artículo 27, como garantías mínimas, la condición de parte, de tener un abogado y de participar activamente. bien. Este, Después, María José pregunta cómo sería el tema de la prueba de que tuvo conocimiento por cualquier medio. Sí, claramente acá viene este juego probatorio de qué prueba tenemos y que también hay cosas que son muy difíciles de probar que quedan en el ámbito privado, de cómo tuvo conocimiento, y bueno, hay que, pero claro, admite cualquier medio de prueba como fuimos viendo, vos decís en siempre y cuanto a cuando, la caducidad, claro, cuando estábamos no, hablando de caducidad. claro, ahí hay una falacia en el nuevo código, porque dice, bueno, Claro. se mantiene la caducidad porque ahora es un año a partir de la inscripción o desde un año de que tuvo O, conocimiento. Eso siempre fue así, porque salvo el que desconozca el derecho civil elemental, claro, ya la jurisprudencia de la década del 40 y del 50 decía, cuando era un año o 2 años, en el viejo código decía, salvo claramente que la parte alegue y pruebe que desconocía. Y por los principios generales, entonces el plazo me va a empezar a correr de que conozco. A ver, si yo tuve un hijo, tuve relaciones sexuales con una mujer, nunca más la vi ni me dijo nada. Nació un hijo, lo inscribió. A los 10 años del hijo, de que nació el hijo, yo me entero y tomo conocimiento de que tuvo un hijo. En el Código
viejo de hace 80 años, la jurisprudencia reconoce que el plazo comienza a correr a partir de ahí, no desde la inscripción. Claro. Por los principios generales del código. ¿Cómo yo voy a ejercer en este caso una acción si desconozco esta situación? Entonces, el hecho de que ahora el código haya dicho, bueno, un año o desde el momento que tomó conocimiento, es nada. Eso es decir algo obvio del derecho. Por eso es que el plazo de caducidad es inconstitucional. Porque en realidad hoy, de acuerdo a la realidad biológica, ¿qué importa si pasó un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años? Lo que importa Claro, es la hay que hacer realidad, como una el hijo, el ponderación, propio claro, hijo. tenemos A una ver, ponderación de derecho. claro, si yo a los 18 años como hijo me entero que mi padre es mi vecino, estamos hablando en el nuevo código, y yo, o sea que ya sabía que soy el hijo de esa persona, fehacientemente, y yo lo demando 15 años después. Unánimemente, de acuerdo al código, se dice que tiene la legitimación activa, y es correcto, porque en realidad no es un problema de caducidad respecto del hijo, hasta acá está perfecto. Ahora, respecto de los otros, cualquiera sean los otros, no el propio hijo, ahí se somete a un plazo de caducidad. Y la pregunta es, ¿en qué cambia esta circunstancia? Porque si todos tienen un interés legítimo, ese plazo es discrecional para darle a uno, a un legitimado, caducidad y a otro no. Porque ¿qué está en juego acá? El conocimiento a la realidad biológica como derecho constitucional. Y entonces el tiempo o el plazo a estos fines debiera ser intrascendente. Hoy cuando explicaba Cecilia, el plazo de caducidad en el derecho antiguo se dio por darle certidumbre al estado de familia, cuando no había pruebas biológicas en la antigüedad. Entonces decía, una persona que me venga a aparecer 20 años después que nació un hijo, diciendo, no, este no es mi hijo, dice, habría un caos jurídico porque entonces todas las filiaciones comenzarían a tener esta situación, sobre todo cuando no había prueba biológica, de entrar a cuestionar a los 20 años, 15 años, 30 años una filiación. Muy bien. Entonces, en ese contexto se determinó que, bueno, hay que establecer un plazo. Bueno, decían 2 años, 3 años, un año, 2 años, lo que fuere, perfecto. Entonces dice, pasado ese tiempo, si la persona sabía eso y no planteó, es porque ya convalidó. Esa ideología tiene que ver con el ocultamiento de la realidad biológica. El germen ideológico de eso que se mantiene es decir, bueno, le dice, ¿usted lo conocía esto? Sí. Por un año no ejerció, bueno, ahora asuma esto. Pero no, yo le digo a los 4 años, mire, yo científicamente le voy a demostrar que yo no soy el padre biológico. Ah, no, esto. Usted ya pasó un año y dice, ya está, olvídese, ahora dígale que es su hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad lo que está convalidando o encubriendo una realidad biológica que era válido hace 100 años, 200 años, 300 años, porque no existían los derechos del niño, no había la realidad, el derecho a la identidad, no habían las pruebas biológicas, científicas, entonces en ese contexto ideológico era razonable. Yo estoy de acuerdo con eso, que hace 100 años, decir, bueno, no podemos abrir las acciones de filiación indefinidamente en cualquier tiempo, digamos, en un contexto cultural, jurídico de la época era válido. Ahora, en un contexto actual, esto convalida una situación ideológica vieja. Porque decir, bueno, este no es tu hijo, pero después de un año dice, bueno, ahora ya se cuenta que es tu hijo. Pero no es el problema de ser tu hijo, porque hoy, como decía también Cecilia, hay instituciones alternativas como la adopción de integración, el progenitor afín. Entonces, lo que yo no puedo es, bajo el ocultamiento de una realidad biológica, establecer una ficción porque ese niño va creciendo y me dice, papá, yo soy tu hijo, ¿no? Sí, no, yo te voy a explicar. Y digo, vos no sos mi hijo, pero en realidad en el registro civil yo fui a reconocerte como hijo. Y digo, papá, hay una falsedad ideológica. Y sí, sí, hay una, que además es un delito, sí, sí, un delito, pero es decir, digo, esto se contrapone con todo el diseño del régimen
Incluso en la antigüedad, cuando no había filiación por adopción, o filiación de menos de técnica de reproducción humana asistida, era el único recurso. Y entonces, obviamente, decía, bueno, no soy el padre, quiero asumir la paternidad, bueno, ¿cuál es el único recurso? Ir a reconocer un hijo que no es propio, etcétera, etcétera. Hasta ahí, digamos, era entendible en esa época. Ahora, yo hoy tengo muchas instituciones por las cuales no solo puedo, sino que debo, porque la realidad es que si yo fui a reconocer un hijo y asumí una afiliación, y en este caso, aún que me enteré hoy, pero a los 4 años quiero hacer una acción de filiación y yo demuestro científicamente que no soy el padre, el derecho debe avanzar hacia establecer esa realidad y no mantener esa ficción, lo cual no quiere decir que yo no pueda traer a colación ahora, que es lo que tuvo que haber traído el código, que es la multiparentalidad y la posibilidad de mantener ese vínculo por la socioafectividad, como fue el de La Plata el año pasado. Es decir, resulta que yo reconocí un hijo de mi pareja, a los 2 años mi pareja y el tercero me dijo, mira, este hijo no es hijo tuyo. Perfecto. Entonces yo de buena fe asumí la paternidad, construí un vínculo afectivo y entonces el padre biológico se presenta a decir, yo soy el padre biológico. ¿Cuál es el criterio clásico del código? Bueno, o es este, hagamos de cuenta que sigue todo igual y que no pasó nada acá, o abrimos la acción para decir, no, este es el padre biológico y este sustituye a este. El criterio moderno, moderno digo de hace muchos años que no lo introdujo el código, es la posibilidad de coexistir estas paternidades. Y en consecuencia, yo que construí ya un vínculo afectivo por la socioafectividad, sigo siendo padre, pero incorporo a este que es el padre biológico. Y que tiene que ver más con la realidad. Porque lo otro es ocultar y construir un vínculo sobre una ficción, en contra incluso del vínculo afectivo, porque mi hijo me va a decir, pero papá, vos no sos mi padre biológico. Yo te quiero mucho, lo que sea, vos te dedicaste, me criaste, me educaste, me diste alimento, pero la realidad es que vos no sos mi padre biológico y acá figura como que sos mi padre biológico. Y ahí está el tema de la construcción del vínculo. Entonces no es un tema de caducidad, como diciendo, bueno, después de un año olvidémonos todo de esto y porque dice, pero el hijo puede hacerlo en todo tiempo. Sí, puede hacerlo en todo tiempo, pero ya con un daño irreversible, porque la legitimación activa del hijo va a ser después como pasó 20 años, ¿usted cree que es fácil? Miren, si usted se entera ahora que su padre biológico no es su padre. Sí, no es fácil. Decir, bueno, voy a hacer una acción de filiación, cuando ya tiene la construcción de todo un vínculo. Entonces, la ley tiene que promover que todos aquellos que han ido a reflejar la realidad se les abra y darle un encuadre y una solución acorde a esas circunstancias. Y no decir, bueno, no, esto, hace cuenta que de esto no se habla. Bueno, Que es construir una vieja ideología. Bueno. Les agradecemos, como siempre, a la doctora Dusdevich y al doctor Solari, que siempre organiza los talleres de familia de forma increíble y siempre tiene un público bastante abundante. De hecho, se ha mantenido y todo. Acá hay muchos mensajes de agradecimientos, muchas gracias, siempre sí, un placer. Gracias por todos los agradecimientos. Gracias con Cecilia, a ustedes. siempre hemos dado distintos temas. También cualquier cosa en mi Instagram es nestor.e.solari, que ahí subimos información siempre respecto a este tipo de actividades, o de posgrado mismo en la facultad, de familia y selección, así que un gusto y un placer haber compartido con todos ustedes y seguramente en otra oportunidad daremos algún otro tema.